Apreciables maestros estudiantes, quiero saludarlos de manera especial y motivarlos para que sigan estudiando el diplomado. Quiero agradecer inicialmente al ingeniero Vladimir Santos, al maestro Misael Rodríguez, por el apoyo que me están brindando en estas actividades que estamos desarrollando para completar el diplomado. En el portal les he enviado 3 documentos. Uno que se titula Manual de Citación, Normas APA. Algunos compañeros me dicen que se tardan más o menos entre 2 a 2 horas y media para leer este documento. Otros me dicen menos, porque tienen la habilidad de leer como el maestro Misael. 2 horas. Ojalá que muchos ya hayan leído este documento. Luego les he enviado una presentación que me ha servido a mí, que se titula Normas APA, de la maestra Melissa Lemus García. Estamos otorgando los créditos que a ella le corresponden. También, por favor, vayan leyendo. Pero de nada sirve, como dijera Platón, el que lee y no practica es como el que ara y no siembra. Entonces ahora tenemos que poner en práctica lo que hemos leído en este documento. Y como último documento que he enviado aparece una página que he escrito un poquito sobre la importancia de las normas APA. Y ahí señalo que las normas APA son las que se utilizan de manera frecuente en las revistas científicas, en las tesis, y es la que utilizan generalmente todas las universidades. Por lo tanto, tenemos que aplicar las normas APA. Y en este caso, vamos a aplicar aquí en la computadora, y en su computadora, en su laptop también aparece. Entonces vamos donde dice referencias. En la parte de arriba de su laptop aparecen insertar, diseño, formato, referencias, corresponder, revisar. Revisar cuando usted revisa un documento. Pero por ahora vamos a utilizar donde dice referencias. Siempre he dicho que nosotros tenemos que contextualizar lo que escribimos. Es como un sacerdote. Y dice, por ejemplo, vamos a San Juan 1, capítulo 1, versículo 13. Lee el versículo, lee el contenido de ese versículo y después lo explica. Es lo que yo le llamo contextualización. Contextualizar quiere decir que explicamos qué pasa qué pasa en la realidad, cómo se aplica ese conocimiento en la realidad. A eso le llamo contextualización. Entonces, ya sea que iniciamos o finalizamos con un texto de algún autor y explicamos, esa es la contextualización. Aquí escribo, por ejemplo, en un documento que voy a escribir en este momento. Dice: Guatemala es un país multicultural, pluricultural y multilingüe. Multilingüe. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién dice que Guatemala es multicultural, pluricultural y multilingüe? ¿Quién dice este mensaje? Y podríamos agregar un conectivo, tal como lo señala, o tal como señala
Regularmente, algunos, algunos autores, algunos estudiantes, algunos profesores escriben con 2 puntos, pero si usted decide no escribir 2 puntos, así tendrá que utilizar en todo su tesis, en toda su tesis, en todo su documento que está escribiendo. Escriba o no 2 puntos. Lo que quiero decir es que generalice. Utiliza 2 puntos, pues en todo el documento utilice 2 puntos. Y si no, pues no. Entonces, vamos donde dice referencias. Le damos un clic donde dice referencias. Aquí vemos varias herramientas que tenemos. Insertar nota al final del texto. Eso es nota al pie del texto. Pero esto lo utilizamos solo para hacer alguna referencia especial al autor. Por ejemplo, si menciono al maestro Misael Rodríguez en algún documento y cito algo al pie de página, diría: actualmente es catedrático de la Universidad de Occidente. Es jubilado, es experto en tal campo, explicaría eso, pero no se escribe, no se utiliza al pie de página como citando autores, sino explicar algo más del autor, ¿sí? Algo más del autor. Entonces, las citas al pie de página solo es para referencia en el caso de la norma APA, ¿sí? Bueno, entonces vamos donde dice normas estilo, norma APA, dice, pero hay que reconocer que no solo la norma APA existe Chicago. Cuando usted le da un clic donde está la flechita, aparece Chicago, GB 7714, Harvard, ISO 690, etcétera, etcétera. O sea que no solo la norma APA, pero, como indicaba desde el inicio de la plática, que la norma APA es la que más se utiliza en las ciencias sociales y casi en todas las universidades. Por lo tanto, tenemos que aplicar. Y lo mismo en la UDEO, es la que más se utiliza. Cuando usted realice su tesis, pues la norma APA le van a solicitar que aplique. Entonces, ya no le damos clic en norma APA porque por default aparece norma APA. Entonces, le damos donde dice insertar cita. Al lado izquierdo aparece donde dice insertar cita. Entonces, luego le da un clic ahí y aparecen 2 opciones: agregar nueva fuente, agregar nuevo marcador. En este caso le damos clic donde dice agregar nueva fuente. Al dar clic donde dice agregar nueva fuente, le despliega un cuadro donde aparece en primer plano el libro. Pero si usted se da cuenta, le damos clic donde dice libro, aparece sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de referencia, informe. Y aquí me voy a detener un poco donde dice informe. En el informe, usted aquí puede citar tesis, seminarios, porque no va a encontrar un documento donde diga tesis. Cuando usted consulta un documento de tesis, no va a encontrar una opción donde diga tesis. Entonces lo incluimos en informe. Sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos puede ser un CD, un disquete, si es que aún se utiliza. El arte, grabación de sonido, en este caso un CD si tiene sonido, o una grabación, como en este caso. Yo estoy grabando y van a, por ejemplo, van a citar lo que estoy indicando, sería grabación de sonido. Representación, una película, en una entrevista. Aquí también me tengo que entretener o me tengo que detener un poco.
Regularmente cuando realizamos nuestra tesis de grado o de graduación, entrevistamos a profesionales, a expertos. Y uno dice, ¿y cómo lo cito? Aquí aparece entrevista. Aquí le vamos a dar clic a entrevista para citar lo más importante que nuestro entrevistado ha dicho. Entonces, ya no hay ningún problema que usted diga que no aplico o no puedo citar una entrevista, entrevistar al alcalde, entrevistar al director departamental de educación, entrevistar al supervisor, entrevistar al catedrático. Aquí tiene la opción de citar lo más importante que dice. Luego un patente, caso judicial y varios, cualquier otro medio de información aquí puede incluir. En este caso, para el ejemplo, vamos a dejar libro, vamos a citar un libro, pero vamos a ver el libro, si solo un autor tiene, o tiene 2 o 3, 4, 5, 6. En el documento que les envié nos explican exactamente cómo hacer las citas de 2, 3, 4, hasta 6, 8 autores. Entonces, donde dice autor, no ingresamos directamente el nombre del autor, sino le damos clic donde dice editar. ¿Sí? Editar. Dice apellidos. Cuando le damos clic a editar, aparecen varios aspectos. En primer lugar, aparecen los apellidos. Vamos a ingresar un libro de Hernández Sampieri. En este caso, escribo Hernández Sampieri. Sampieri. Hernández Sampieri, el nombre. No sé cómo se llama Hernández Sampieri. No, el nombre de él. Solo Hernández Sampieri, se nos escapa ahorita el nombre. Pero le vamos a poner Fernando. Fernando, aquí solo son ejemplos, ¿no? Dice todavía segundo nombre, pero no tiene segundo nombre. Y aparece abajo un recuadro que dice agregar. Si le agregamos otros nombres, otros apellidos. Pero en este caso no, solo vamos a ejemplificar con un solo nombre y de un libro de un solo autor. Entonces le damos aceptar. Si hubiese otro nombre, le daríamos clic en agregar. Le damos aceptar. Muy bien. El título del libro. Le vamos a... Esto sí no es inventado. Metodología de la investigación. Metodología de la investigación. Año 2014. 2014 o el año que aparece en el libro. Ciudad, México. México. Editorial. Vamos a escribir editorial universitaria. Universitaria. Editorial universitaria, el caso de la Universidad de San Carlos, por ejemplo. Entonces le damos clic, pero abajo de esos cuadros aparece un cuadrito donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Si usted desea ingresar algunos datos más del libro que está citando. Esto es lo básico en cuanto a la información. Entonces, si queremos agregar algo más, le damos clic en este cuadro y aparecen más cuadros. Donde dice provincia o estado, podríamos agregar, por ejemplo, Quetzaltenango. País o región, ya escribimos México, pero ¿cuál es la región? El editor, el volumen. Podríamos escribir algo sobre el volumen.
el título breve, número estándar, etcétera, páginas, si quisiéramos. La edición, regularmente se escribe sexta edición, cuarta edición, etcétera. Pero lo que es sugerido, como también indicaba el maestro Misael, solo aprendamos lo necesario, ingresemos lo básico, me parece interesante. Pero si queremos, aquí hay más datos que agregar del libro que estamos citando. Le damos clic y aparece en nuestro documento: Guatemala es un país multicultural, pluricultural y multilingüe, tal como señala Hernández Sampieri 2014. Es lo que aparece. Sin embargo, algunos objetan a Sampieri. Quien objeta a Sampieri es también un subpaisano mexicano, que dice cómo es posible que solo aparezca en el documento el apellido. Yo tengo 2 apellidos, dice él, dice su paisano. Pero no hay problema. Bajemos una página más y escribimos referencias. Y si ustedes han leído el documento que les envié, dice que se escribe referencias, donde van a aparecer todos los libros, revistas o documentos que hemos utilizado. Referencias o bibliografía, dice el autor del documento, que ya lo leyeron. Entonces escribimos referencias y vamos donde dice bibliografía. Siempre abajo de donde dice normas APA. Van a ver ustedes que no solo vamos a referirnos al apellido del autor. Vamos a ver. Entonces, cuando le damos clic donde dice bibliografía, aparecen, ven ustedes, referencias, y aparece aparecen varios ejemplos, y le damos clic donde dice insertar bibliografía, porque es la primera vez que estamos haciendo. Ven ustedes, y aparece abajo donde dice referencias. Este es automático. Les voy a indicar cómo vamos a ir alimentando estas referencias. Hernández Sampieri F. 2014, metodología de la investigación, ya lo presenta en cursiva. México, editorial universitaria. Ya ustedes ya no tienen problemas. Es decir, que esta herramienta nos ayuda de la mejor manera porque ya está en su computadora. El problema es que no utilizamos. Y los que lo utilizan, pues felicitaciones. Quiero que ustedes sigan utilizando, porque una maestría, un doctorado es para ir generando nuevos conocimientos, y ustedes están generando nuevos conocimientos, y para ello necesitamos la norma APA para no plagiar. Ustedes saben que uno de los objetivos de la norma APA es reconocer los aportes de los diferentes autores. Entonces ya aparece aquí, regresamos en la página donde estábamos. Entonces dice la norma APA que si el texto que copio textualmente no supera las 40 palabras, pues lo cito en el texto. Y si superara, entonces lo saco del texto. Le llamamos cita en bloque. Así le hemos puesto nombre. Creo que no aparece en el documento que han leído. Cita en bloque, es fuera del texto. En este caso, vamos a citar y va entre comillas. Y dice, vamos a inventar aquí: Guatemala es un país multicultural, pluricultural y multilingüe, tal como señala Hernández Sampieri. Bueno, es solo ejemplo.
Sí. El texto que vamos a citar tendría menos de 40 palabras. Y diría así, estamos inventando. Porque conviven 22 grupos étnicos. Grupos étnicos. Bueno, como solo ejemplo estamos escribiendo aquí, cerramos, entre comillas, todo lo que ha dicho el autor, porque conviven 22 grupos étnicos. Es una copia textual, no es nuestro, estamos dando el crédito al autor. Entonces, podemos seguir nosotros contextualizando. Y ya podemos decir que en Quetzaltenango, o en el ejemplo es Quetzaltenango, donde conviven 3 grupos étnicos, el grupo ladino, el grupo quiché, el grupo mam. Y así podemos ir contextualizando, a eso le llamamos contextualización. Entonces, si queremos ir agregando más autores, pues vamos a ir aquí, siempre donde dice insertar cita y agregar nueva fuente. Y vamos a ver donde dice libro, pero ahora ya no vamos a citar un libro, vamos a citar las opciones que tenemos aquí. Dice sección de libro, artículo de revista. Regularmente leemos una revista científica, leemos revistas culturales, revistas que se editan en los departamentos, revistas científicas. Aquí tenemos la opción de ingresar. Artículo de periódico. Regularmente leemos, por ejemplo, Prensa Libre, leemos El Periódico, leemos Nuestro Diario, en el caso guatemalteco. Y también podemos leer también revistas a nivel internacional, artículos de periódico, actas de conferencias. Esto podría ser, por ejemplo, algún acta administrativa. Regularmente en las instituciones públicas se redactan actas. El informe, ya les dije, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora qué podemos agregar. Por ejemplo, medios electrónicos, documento, y una entrevista. Vamos a ejemplificar con entrevista. Ya le di clic a entrevista y ven ustedes que aparece entrevista, ahí arriba. Campos bibliográficas de norma APA, dice. Siempre vamos a dar clic donde dice editar. ¿A quién voy a entrevistar? Voy a entrevistar al maestro que me está apoyando ahora, que le agradezco muchísimo, al maestro Misael Rodríguez. Y le escribo su apellido, Rodríguez. Rodríguez Misael, él tendrá otro nombre, otro apellido, pero por ahora solo un apellido escribo. Lo ideal es que escribamos los 2 apellidos de cada uno de los autores que citamos. En este caso es una entrevista. Su segundo nombre, pues no sé, solo dejamos ahí. Le damos a aceptar. Siempre tenemos que ir donde dice editar. Título. ¿Qué título le doy? Podría ser entrevista para mi tesis. Entrevista sobre la tesis. Sobre la tesis. Eso podría ser el título, pero ustedes le pueden dar un nombre diferente. Entrevistador. También tiene editar, porque podrían ser 2 o 3 entrevistadores. Sí, una entrevista. Bueno, voy a escribir mi nombre, mis apellidos, por ejemplo, Pérez y Pérez. Y donde dice nombre, pues solo un nombre tengo, Adán. Muy bien,
Y ya no le doy a agregar porque solo yo voy a hacer la entrevista, pero si hubiese alguien que me acompaña y quiero que aparezca en la cita bibliográfica, pues tendría que escribir, le daría agregar, pero en este caso no. Entonces ya aparece Pérez y Pérez Adán. Año 2017, este año que mes, enero. Recordemos que siempre el mes tiene que ir en minúscula. Los meses no se escriben con mayúscula. Eso hay que tener presente. Luego, ¿qué día? Voy a poner, es aquí, ven ustedes, cada vez que entramos a un campo, aparece abajo, dice nombre de etiqueta, dice ejemplo. Aquí aparece enero con mayúscula. No obstante, después de punto, aquí sí me corrige el maestro Misael, él es experto en el campo de gramática. Después de punto, si yo inicio con enero, obviamente tengo que escribir con mayúscula. Pero si va dentro del texto, entonces tendría que ser con minúscula. Pero ven ustedes abajo, aparece enero con mayúscula. Y doy clic donde dice día, aparece ejemplo, 1. Entonces no se escribe el nombre del día, sino es el número, es decir, 5 de enero, 6 de enero. Le vamos a escribir 8. ¿Okay? Le damos a aceptar. Ven ustedes, Rodríguez 2017. Y aquí vamos a aprender algo más, donde dice bibliografía, por favor. Vamos donde dice bibliografía, le damos un clic y vamos, ya no, aquí, disculpen ustedes, simplemente como ya tengo abajo, referencias. ¿Se recuerdan ustedes que abrimos una página abajo para escribir referencias? Entonces voy y doy clic sobre la palabra, sobre los datos de Hernández Sampieri. ¿Se recuerdan ustedes? Y aparece ya toda la bibliografía en gris. Entonces le doy un clic derecho. Por favor, demos un clic derecho. Y ahí aparece, cuando damos un clic derecho, opciones de pegado, dice actualizar campo, editar campo, activar o desactivar códigos. En este caso, por favor, damos un clic izquierdo sobre actualizar campos. Este es otro aprendizaje. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! Ya aparece ahora Rodríguez M, o sea, Misael, 8 de enero, cuando realicé la entrevista, 8 de enero de 2017, entrevista sobre la tesis, dice, es el título de la entrevista. ¿Y quién entrevistó? Dice a Pepe y Pérez, entrevistador. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! Y aquí, cuando nosotros actualizamos campo, ordena alfabéticamente, de la A a la Z. Ya no necesitamos estar ordenando a ver cuál va primero, es el equipo que está actualizando. Entonces, ¿qué dijo Misael? Regreso a la página. ¿Qué dijo? Muy entrevistador con relación al tema de investigación. Él dice que como estoy escribiendo sobre multiculturalidad, pluriculturalidad, Misael, a quien entrevisté, él dice que la educación debe ser intercultural. Y cierro, y repito, este es solo ejemplo, porque solo nos han dado media hora para explicar esto. Muy bien, es lo que él dijo y sigo escribiendo lo que veo que pasa en el INSO, que pasa en el Limbo, que pasa en las escuelas primarias y contextualizo. Él dice que la educación debe ser intercultural. ¿Estoy de acuerdo con él o no? Esa es mi contextualización. ¿Se está aplicando o no en el campo de la realidad lo que
Misael dice, no sé, eso es la contextualización, no que aquí solo se da educación monolingüe en español, etcétera. Ustedes pueden decir eso. Ahora bueno, ya dije que ya contextualizaron, explicaron ustedes. Ahora vamos a citar un periódico. Vamos a citar el periódico. ¿Dónde tendríamos que ir? Vamos en insertar cita. Insertar cita. Ven ustedes, ya aparecen ahí. Cuando damos insertar cita, Hernández Sampieri, ese si lo citamos 1, 2, 3 veces. Rodríguez Misael lo mismo. Ya solo le damos clic porque ya lo hemos citado anteriormente. Pero en este caso vamos a agregar una nueva fuente. Y donde dice entrevista, se recuerdan ustedes que habíamos seleccionado entrevista porque habíamos entrevistado al maestro Misael Rodríguez. Pero en este caso vamos a buscar un periódico. Vamos a citar el periódico. Y no sé si está la opción de periódico, ¿sí? Artículo de periódico. Muy bien. Autor, siempre dice, donde dice editar, por favor. Le quiero solicitar un paréntesis aquí, solicitar al maestro Misael que nos vea la hora, cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos unos 20 minutos, porque solo nos han dado media hora para esta grabación. Entonces, recuerden, entonces, ¿a quién vamos a citar? Yo estoy leyendo un artículo, por ejemplo, podríamos escribir un artículo de algún columnista. Sandoval, Mario Antonio Sandoval. El apellido de Sandoval, el apellido del quien escribe el artículo, bueno, vamos a escribir nombre, Mario Antonio Sandoval. Escribe en Prensa Libre, Mario Antonio. ¿Cuántos minutos llevamos, maestro? 25. Pero aquí tiene, gracias, maestro, solo nos quedan 5 minutos. Gracias, maestro. Tenemos 2 nombres, Mario, entonces abajo escribimos segundo nombre, Antonio. Mario Antonio Sandoval, él escribe en Prensa Libre. Ya no le vamos a dar en agregar porque ya no hay otro. Si algún artículo fuese escrito por 2 o más columnistas, obvio tendríamos que escribir y agregar, pero en este caso le damos aceptar. Ya tenemos Sandoval Mario Antonio. Aquí también aprovecho para comentarles, autor corporativo, dice, ¿verdad? Por ejemplo, si el maestro Misael escribiese un artículo, un tema sobre la UDEO, pero es pagado por la UDEO, entonces el documento sería de la UDEO, o una ley, por ejemplo, la ley de educación, el 1291. ¿Quién es el autor de la ley de educación? Es el Congreso. Entonces ahí sería autor corporativo. ¿Quién es el autor de la Constitución Política? No es el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional Constituyente de ese entonces, no. Sería autor corporativo. Aprovecho para explicar eso. Entonces, las leyes regularmente se escriben los nombres de las instituciones a las que pertenecen. Por ejemplo, Congreso Nacional de la República de Guatemala. Bueno, el título del tema podría ser, como me interesa, Educación con pertinencia cultural. Con pertinencia cultural. Así tituló Mario Antonio Sandoval el tema que me interesa y que tiene relación con mi investigación. Educación con pertinencia intercultural. Aquí solo son ejemplos ficticios. Título del periódico, dice. Es decir, ¿cuál es el nombre del periódico? Prensa Libre. Que valga
la promoción. Prensa libre. Año. Vamos a suponer que este año estamos en 2017. Mes que estamos que leímos o que fue publicado ese artículo. El mes de febrero. Pero ya dijimos que febrero. El día, ya vemos abajo que nos da un ejemplo, es la fecha, no el nombre del libro. 9 vamos a escribir. ¿En qué página aparece de la prensa? Vamos a poner que aparece en la página 87. Bien. Pero que si queremos agregar más elementos, solo le damos clic en donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Pero ya dije que mejor no, solo demos lo básico, demos la información, lo básico. Entonces damos clic en aceptar. Ven ustedes, Sandoval 2017. ¿Qué dijo él? Pues vamos a entre comillas, escribimos lo que nos interesa del tema que él escribió. Obviamente es menos de 40 palabras, ¿sí? Bueno, vamos abajo donde dice referencia y le damos un clic sobre las referencias que ya tenemos abajo. Vamos a ir actualizando. Ya les dije que damos un clic derecho y vamos donde dice actualizar campos. Ven ustedes, ya aparece Sandoval M y ordenando alfabéticamente. Qué bonito, ya aparecen tres citas bibliográficas. 9 de febrero de 2000, Educación con pertenencia cultural, Prensa Libre, página 87. Cuando utilizamos la norma APA, ya los catedráticos ya no van a decir esto no es así. También, si pasara más de una línea, la misma máquina ordena, presenta la referencia bibliográfica con la sangría francesa. Es decir, corrido, pero en la segunda línea. La misma máquina lo hace. Y si no lo hiciera manualmente, lo podemos hacer también. Así es que, apreciables profesores, lo más importante en el caso de las normas, de la norma APA, es que apliquemos, llevemos a la práctica. Como decía el maestro Misael, utilicemos lo más importante. Pero obvio, si vamos a hacer una tesis de la maestría en doctorado, tenemos que aplicar rigurosamente la norma APA. Mi propósito, al igual que los objetivos de la UDEO, del diplomado que lo está coordinando el maestro Misael Rodríguez, es que ustedes realmente, es que ustedes y yo aprendamos a investigar, aprendamos a elaborar informes científicos. Ya un maestrante, un doctorando debe ir escribiendo ya sus aportes investigativos. Así que esto es una introducción. Yo sé que muchos de los catedráticos lo dominan de la mejor manera, incluso lo explicarían de la mejor manera, pero este es solo un repaso y les deseo lo mejor. Por favor, no dejen de responder sus evaluaciones. Una evaluación creo que está para el sábado o el domingo, 26. El 26, por favor, no dejen de contestar. Son 20 preguntas fáciles sobre lo que estamos haciendo. Y por favor, practiquen. Lean varias veces los documentos que les he enviado, revisen lo que ahora les estamos grabando. Yo les quiero agradecer muchísimo y agradecer profundamente el apoyo de la UDEO, de las autoridades de la UDEO, pero especialmente al maestro Misael Rodríguez. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos.